Dime, ¿qué es lo que ves? ¿Qué presencias frente a tus ojos? ¿Qué es lo que notas que se mantiene, oscilante, sin descanso, y lentamente se va grabando con hierro en tu cabeza? Solo es una simple bailarina. Sin embargo, realmente solo es eso. Genuinamente no importa más allá de su pequeño giro que no se detiene ante nada. Síguelo viendo, continúa con tu vista ahí. Sigue mirando, mientras te relato un poco sobre esta muñeca. Se los prometo, vale la pena oír esta pequeña historia. Tiene ya mucho tiempo, quizá más del que recuerdo, del que cualquiera que la sepa también logre tener una remembranza. En esas fechas yo no estaba ni siquiera vivo. Ninguno de ustedes lo estaban. La electricidad era toda una novedad. Los electrodomésticos eran genuinamente una herramienta para ricos, y ni hablemos de los automóviles, rudimentarios y con ese armatoste cuadrado que les hacía verse ridículos. Algunos eran más atrevidos, como los Bugatti o Bentley. Tan solo unos años antes se logró concretar un decreto de una ciudad francesa cuyo nombre me es imposible de pronunciar. En aquel momento Alemania había perdido todo. Estados Unidos se le habían subido los humos por su victoria al final. Realmente, aunque los países pudieran decir mucho, las personas no tenían nada para celebrar. Nadie estaba seguro de lo que pudiera ocurrir, ni siquiera los más ricos. Todo era, ciertamente, algo escabroso. Las calles eran solo unas memorias maltrechas con las paredes rotas y algunos residuos y escombros adornándolas, como si fuera una especie de pastel de bodas destrozado. Los niños salían a las calles para buscar algo para comer, y no me hagan hablar de lo tenebrosas que eran las noches, donde los sonidos de disparos, gritos de niños que fueron obligados a ir a la guerra, eran tan presentes como la brisa fría y fulminante. Hay días en los cuales alguien desea con todas sus fuerzas que Dios vaya por ellos, como un símbolo de paz y amor. Sin embargo, quien afirma que los enviados del Señor sean solamente aquellos que más pecados pueden cometer o han cometido? Me remonto a 1920, para ser exactos. Una pequeña niña había visto con sus ojos todas las mañanas a los soldados patrullando las calles de su ciudad. Una ciudad europea, de eso estoy seguro, que veía lentamente su deterioro con el pasar de los años. Ya llegados los 9, en justamente 1920, y con el tiempo pasado, ella misma se notaba algo agotada. Su padre había muerto defendiendo una causa perdida para el Kaiser, y no mostraba ninguna mejora la noticia en su familia, donde la que antes era la más alegre y jovial de las mujeres, ahora se refugiaba en silencio, mirando al antiguo tocadiscos donde su esposo solía escuchar una y otra vez aquellas canciones viejas. Aquellos detalles que le daban cierta humanidad al que fue en su final un soldado, que al igual que los del bando enemigo, no quería morir, ni tampoco deseaba defender nada. La pequeña niña, que veía a su madre deshaciéndose, se preguntaba si había algo que la pudiera hacer feliz. No obstante, ser un adulto, te quita cierta parte de esa felicidad. Ella no veía con gran esperanza al futuro, y aunque su madre fuera quien la cuidaba, rezaba todas las noches a Dios y a sus ángeles que cuidaran de ella y de su madre. No había nadie más, no había hermanos, no había hermanas. Y ahora, no había esposo. La mirada de su madre se volvía más y más sombría, apagándose más y más. Era algo que no podía definir con certeza, pero lo sentía. Aquella silenciosa tristeza sin salir que solo la mataba por dentro. Esta niña, esperando un milagro, salió a las calles cuando su madre todavía dormía, para poder hablar con alguien que sabía muy bien lo que significaba la fe, el amor a Dios y al prójimo, según decían todos los habitantes de aquella localidad. Era muy grande, algo regordete, calvo, con mirada serena y siempre traía consigo una Biblia en sus manos. Su manto oscuro y aquella cuerda en su cintura, junto a un crucifijo, mantuvieron esa imagen inmutable de firmeza y devoción al amor. La pequeña niña se encontraría con este señor, no solamente porque necesitaba de su fe, de algo que pudiera hacer la diferencia, sino que su miedo a que su vida se viera reducida a lo que había visto por mucho tiempo le causaba malestar y mucha intriga.
Quizá fue muy pronto para ella, pero quiso hacer algo por su madre, logrando que ella pudiera salir de casa después de tanto tiempo. Su semblante era repulsivo, incluso para el mandadero de Dios, quien vio la desesperación y esa falta de humanidad en sus ojos caídos, cansados y llenos de bolsas. Su boca era algo azulada, su piel pálida y su aspecto no podía ser ni mucho menos que desagradable. Incluso la piel se había pegado a los huesos. El padre habló con la madre de aquella pequeña niña, quien temía por lo que su padre, con su ausencia, hubiera logrado hacer con su madre. El padre, cura o más bien, aquel hombre de voluntad aparentemente inquebrantable decidió llevarlas a su iglesia, una capilla algo modesta que se encontraba lejanamente puesta encima de una colina. El camino era un tanto distinto a lo que la pequeña estaba acostumbrada, pues el pasto era más verde que de costumbre, inclusive más de lo que podía ver desde que las calles grises y con tonos opacos le ofreció. Esto era distinto, con esos árboles de arbustos interminables, aquellos animales silvestres escuchándose entre los interiores de los bosques, que adornaban un sendero por el cual, tras cruzarlo, la oscuridad era reemplazada por una enorme extensión de pastizal verdoso. En el centro, finalizando el sendero, estaba aquella capilla, que, como mencionó en algún momento el padre, era sumamente modesta, no mostraba grandes detalles, y estaba pintada de blanco, en señal de la luz y la esperanza, o quizá, el amor a lo divino. Al entrar, las pinturas y detalles que hacen que una capilla sea una capilla se hicieron presentes, con todas esas pinturas antiguas, que retrataban todas las escenas religiosas posibles, como la última cena y la crucifixión, se mantenían en las paredes, el techo, y casi en toda cara de la iglesia. Por abajo, y adornando los laterales, estaban las butacas para sentarse y rendir pleitesía. Era un lugar no tan fuera de lo usual, y en el centro de la capilla, donde el padre daba sus discursos, no se encontraba nada más ni nada menos que una figura de Jesucristo crucificado. Sin embargo, algo anormal que tanto esta niña como su madre notaron, fue la poca iluminación. El padre les dijo que, por el temor de la guerra, no podía permitirse mantener cristales ni vitrales en una zona donde había un constante conflicto. Era muy extraño, inclusive para él, mantener un lugar de esa forma. Entonces, de alguna manera, que no sabría explicar, la madre pareció recuperar un poco de su vitalidad, al notar que el padre, pese a su situación de fe, sentía desconfianza de lo que hubiera afuera. Podrá no tener sentido, no obstante, cuando conoces a alguien con el mismo miedo que tú, o que puede comprenderte, quizás sientas algo distinto. No puedo siquiera imaginar a aquella pobre mujer tratando de mirar a su hija, a los colegas de su esposo y a todos, quienes esperaban tiempos mejores, sabiendo por dentro de que eso era algo improbable. Y que un padre, con algo tan insignificante como desconfiar del exterior, fuera capaz de apaciguar su tristeza y algo de su miedo. El semblante había cambiado, aunque no de forma inmediata. La madre de la niña logró ver un poco la capilla, con las bancas y el confesionario. No era un lugar modesto en lo absoluto, pero sí con lo necesario. Era algo pequeño, aunque no tanto como se le podía ver desde lejos. Creo, si es que no me falla la memoria, que la madre logró convencer un poco a su hija, quien pequeña, no sentía la misma devoción que su madre para todo esto, a que se quedaran, y pudieran conocer mucho más de lo que el padre tenía para ellas. La niña no sentía la misma seguridad que la madre. Y no era algo insignificante, sino algo más, algo interno, que, como mencioné, era difícil de comprender. Era una sensación que todos hemos tenido alguna vez. Ese retorcer de estómago que nos ocurre al momento de presenciar algo que está hecho o fue actuado de una manera en específico que nos hace palidecer. La pequeña no podía evitar sentir eso. No se sabe qué era, si el padre que, aunque misericordioso, tenía una misteriosa aura aún sin saber. Ellos, tanto la madre, como la niña como el padre, pasaron a las recámaras internas de la capilla. La madre se resguardaría con su hija en una sola habitación.
No tenían ya pertenencias con las cuales quedarse, ni nada a lo cual mantenerse aferradas, por lo que estar ahí no fue ni de lejos algo complicado o que tuviera que tener una reflexión mayor. La madre se encargaría de aseo, así como también de cocinar para las monjas y el padre, mientras que la niña sería instruida por las mismas para que aprendiera, no solo de la fe, sino de otras artes y ciencias. Entre ellas, la que parecía llamarle más la atención, era la pintura. Era sumamente talentosa en ello, o al menos, intentaba dar lo mejor de sí, aun siendo una simple niña. Ella no quería, no necesitaba, ya aquella melancolía que tenía desde que su padre había muerto. Sus pinturas eran extrañas en un inicio, pues no dominaba nada, ni en lo más mínimo, el pincel que utilizaba para pintar el lienzo, que en varias ocasiones tuvo que hacerlo ella misma, usando un marco, esa tela especial, y clavos. Sencillamente era todo un arte, y las pinturas debían representar algo en específico. A veces, cosas que estaban fuera del entendimiento de la pequeña. En varias de las ocasiones que estaba en sus clases, y las demás monjas pintaban, ella tenía que hacer algo pequeño, no muy elaborado, que pudiera decorar la capilla. Sin embargo, las monjas hacían cosas que sencillamente no eran normales. Una de ellas, pintando a una especie de persona, con el cuerpo delgado, demasiado delgado, con una jaula con varios orificios, que tenía varios brazos además de los dos principales. Este cuadro causó algo de perturbación en esta niña, quien preguntó, en su inocencia, de qué se trataba, y por qué era tan feo. La monja, que veía con cierta frialdad, con aquella mirada inmutable y con aquellos ojos y dientes brillantes en ese tono ébano de su piel, mostró cierta esencia demencial. Decidió no seguir mirando a la monja, quien continuaba inmutablemente con aquel retrato. Esta duda se mantuvo, aunque en silencio, sin que nadie más quisiera escucharla. La niña tenía este cuestionamiento tan presente que inclusive intentó hablar con su madre sobre ello. Pero ella, de una forma peculiar, no parecía prestarle atención. Ella, la que en antaño se mostraba apagada, casi muerta en una casa abandonada, ahora parecía mantener una sonrisa idiota y cierta fascinación casi mesiánica a lo que sucediera en la iglesia. La pequeña, quien todavía mantenía la curiosidad, era contrastada por su madre, que no dejaba como una elección la duda. Esto fue lo que definió la situación de madre e hija por varios años, durante los cuales la pequeña comenzó a crecer. Ya tenía la edad suficiente para poder ser candidata a ser una monja. Realmente ella no lo deseaba, como tampoco le molestaba. En cierta forma, no me causaba el más mínimo interés el ser una monja. Ya tenía 12 años y podía inclusive ya considerarse a ella como una mujer. Pero, había un ritual que las monjas debían hacer, para que finalmente fueran consideradas como tales. Este sería complicado y tendría algo que en ningún lugar además de ahí se había. Primordialmente debía pasar un día sin comer o beber. Ella, la niña, no quería hacerlo, no tenía el interés y con aquella advertencia, menor era su entusiasmo. Eso terminó en una pelea con su madre, quien quería que su hija fuera una monja al igual que las demás, pues ese era un camino repleto de honor y de divinidad, que no se dejaba tentar por ningún placer efímero. La gracia recae en dar opciones, no obstante, para la madre, una opción era una oportunidad para desviarse de lo que ya tenían, de aquello que podía ser diferente para ellas. Una posibilidad a algo que la niña desconocía y la madre tampoco sentía que fuera tangible. Tal vez mamá ya había descendido a la locura, y no sería necesario ya tratar de hablarlo. La niña comenzó el ritual, no sin antes comer un poco, al menos unas horas anteriores al comienzo. Su última cena, al menos en ese día, sería simple. Un plato de judías o frijoles, junto a un trozo de pan seco que se mantenía por horas en la cocina. La bebida sería agua y lo que le daría un dulzor suficiente estaba ahí, al lado del pan, con los gajos descubiertos. Una naranja fue lo que terminó con la última comida. Entonces comenzaron. Primero se le pediría a una de las monjas que, con una venda, se cubriera la boca de la niña.
Esto generó algo de confusión, pues no me esperaba que aquello fuera necesario. La pobre niña, mirando con cierta ternura, pero consternada, tendría que pasar ese día sin ingerir nada, ni retirarse la venda ni tampoco volverla a poner. Al tratarse de la misma, esta podía resguardar el hedor de lo que fuera que hubiera comido, o la humedad de lo que hubiera tomado. Se encontraba ciertamente entre la espada y la pared aquella pequeña, que no podía hacer mucho. Su aliento no olía más que a frijoles y el pan, vuelto macilla entre sus dientes. La humedad quizá fuese del vapor, sin embargo, todo ello no importaba en lo más mínimo para su madre, quien no quiso que su hija comiera por sobre nada, cuidándola a todas horas y manteniendo una vigilancia casi militar. La madre, como mencioné con anterioridad, nunca tuvo un interés mayor que el de cuidar a su hija, solamente para servirle a la capilla de la colina. Era tan diferente esta fe de las demás, pues pedía, según ella, una gran devoción y fe ciega a cualquier riesgo. La hija se mantuvo sin comer durante ese día, y todo fue como de costumbre, algo más para el deleite de mamá. Todo prosiguió al día siguiente, donde después de mantenerse un día sin comer nada, se le llamó a la pequeña niña, para determinar si cumplió, tras que el padre tomara sus vendas. El padre, mostrándose inmutablemente decepcionado, mencionó que no era suficiente prueba de que ella no hubiera comido, de que quizás se la pudo haber quitado. Por lo que el padre, ansioso, decidió que la pequeña niña fuera reprendida por su madre, para posteriormente volver a iniciar el ritual. La madre, tan pronto como pudo, se llevó tomando por la muñeca de forma brusca a su hija. Ellas se resguardaron en su dormitorio, que había sido su hogar desde que llegaron hace unos años. La madre, con cierta enfermiza furia, tomó a su hija por los hombros y la lanzó hacia el suelo, y ahí mismo, la madre comenzaría a patear a la pequeña en su estómago y parte de su rostro, ocasionando que sus mejillas sangraran, uno de sus dientes se desprendiera y los moretones comenzaran a aparecer. La madre sintió que fue muy justa con su hija, mientras que ella, adolorida y sollozando, se levantaba, sujetando su estómago y tratando de incorporarse de nueva cuenta. Posterior a que ella se lavara la boca, para no dar sospechas, el ritual comenzó, con un nuevo vendaje, el cual le fue puesto con mayor fuerza, ahora de la mano de su madre, quien apretó con ferocidad la venda que cubría la boca de su niña. La pequeña, temerosa, decidió no pensar ni siquiera en comer, ni mucho menos en intentar comunicarse con ninguna monja. Nadie quería realmente hablar ni ella lo deseaba. Y su madre, quien parecía seguir con aquella devoción enfermiza, era todavía menos candidata para poder hablar de algo. La niña se mantuvo de igual manera con su vendaje, sin cambiar, inclusive durante la noche, donde durmió con él mismo. No solo le ayudó a su respiración, sino que quizá evitaría que se le metiera algo. No obstante, un ruido particular llamó su atención. En la oscuridad, logré oír algo que era difícil de describir. Se escuchaba como una granja, como un cerdo que estaba comiendo algo sumamente pastoso, o que le costaba trabajo respirar. Salió de su habitación donde también dormía su madre, y se fue en dirección hacia la parte central. En la noche, la oscuridad invadía toda la capilla por el interior, sin embargo, el sonido no pertenecía a ese lugar, aunque el eco se repartía por completo ahí. Se hacía más y más fuerte el ruido de aquel cerdo ahogado en lo que la pequeña se acercaba al confesionario. Al llegar y mirar detenidamente en las pequeñas rejillas que tenía el confesionario, vio al padre, con sus vestimentas y su porte alto, sin embargo, algo estaba distinto en él. Se veía más corpulento, y también parecía estar con un cambio en su cuerpo, con pezuñas de cerdo en sus manos y con la piel rosada como uno. Este mismo, quien tenía su rostro deformado como el de un animal de granja, estaba oliendo algo sin remordimiento, un objeto que colgaba de sus pezuñas y olía de forma enfermiza. Jamás había visto a alguien hacer eso con unos vendajes muy parecidos a los que yo tenía.
En ese momento, la niña se horrorizó, pero no gritó, pues eso despertaría la atención del padre, quien no se detenía a dejar de oler aquellos vendajes. La pequeña regresó a su dormitorio y esperó pacientemente, desde la noche en donde no pudo dormir hasta la mañana, donde casi no pudo caminar para saber si el ritual había surgido como esperaba. Las monjas, su madre y el padre se encontraban en el mismo centro de la capilla para hablar sobre si lo había logrado. Hasta ese entonces, ella no se había preguntado por qué razón no se encontraba gente en gran parte del día. Quizá ya la fe se estaba perdiendo, o simplemente no era una capilla sencilla a la cual llegar. Se encontraba algo anormal dentro de ella y solo existía una forma en la cual saber si realmente este era un lugar como los demás. Investigando qué es lo que ocurre y qué es lo que tiene dentro. El padre, al oler los vendajes, con cierta pasión, mencionó que ella, la pequeña, logró concretar el ritual y que en breve comenzaría el siguiente paso para convertirse en monja. La madre no podría estar más orgullosa de la elección, pero yo no sentía que significara algo bueno o siquiera que esto fuera algo divino. Era como estar en el infierno para esa niña. El siguiente ritual para su paso por ser monja era a la mañana siguiente. Pero el padre, con una voz ronca, una voz que nunca había escuchado, le hizo una advertencia. Tienes que estar despierta desde el comienzo para elegir. De lo contrario, elegiremos nosotros mismos lo que deberás purificar. Deberás rendir pleitesía ante tu Señor de forma inevitable, pero tú elegirás de qué forma. Esas palabras se grabaron a hierro en su cabeza de la pequeña, que no comprendía qué era lo que pasaría. Estaba agobiada por completo, tanto que en todo el día no pudo comer bien. Sin embargo, a petición del cura, la madre obligó a la niña a comer, siempre y cuando ella no fuera al baño. Otra extraña petición del padre para la niña. La madre le dio de todo, no solo frijoles o judías con agua y un poco de pan, sino también frutas, algunas verduras y algo de pollo, comida que la pequeña no se esperaba comer de nueva cuenta después de tanto tiempo. El día pasó sin ningún problema y la noche pudo ser placentera para la pequeña, quien lentamente fue cerrando sus ojos. No temía por nada ni tampoco le importaba lo que pudiera pasar, pues qué clase de cosa podría ser peor. Y tan pronto como despertó, obtuvo su respuesta. En la mañana, después de haber despertado, notó algo, pues su cuerpo estaba atado por todas partes, con lazos que inmovilizaban sus brazos y sus piernas. La boca estaba cubierta y amordazada con la misma cuerda que hacía un nudo que la cubría. Su cabeza estaba atada del cuello para aferrarse a su torso por la entrepierna y al parecer, se encontraba de cabeza, mirando de frente hacia la nada, pues todo estaba oscuro. Todo eso, hasta que comenzaron a prenderse algunas velas. Esto alarmó a la pequeña, que no comprendía en lo más mínimo qué era lo que ocurría. Las monjas comenzaron a pasar, pero estas estaban algo cambiadas, pues su rostro no era el mismo que antes. Se veía del mismo tono de piel y también con las mismas comunes expresiones inexpresivas, sin embargo, se notaba esa falsedad en su mirada. No era una falsedad de emociones o falsedad de declaraciones, era como ver un trozo de plástico que cubría un rostro. Estas monjas comenzaron a retirarse sus máscaras para mostrar lo que en realidad eran. No sabría de qué forma definirlos, solo pude notar una profunda oscuridad en su rostro, interior a su capucha o manto de monja. No había nada, era una profunda oscuridad difícil de descifrar dentro de aquellos mantos sin humanidad. De entre todas ellas, faltaba su madre, quien no se encontraba. Pero poco o nada importó cuando las monjas sin rostro se acercaron poco a poco a la niña, lentamente, como si quisieran alargar su sufrimiento y su incertidumbre a lo que pudiera ocurrir.
Esto continuó de un modo extravagante cuando las mismas comenzaron a quitar las ataduras de la niña, poco a poco, hasta solo dejarla atada de manos y de piernas, con la boca amordazada, y una atadura fuerte e inmutable en su abdomen. Ella no podía hablar y estaba desesperadamente buscando algún tipo de ayuda, gritando, aún ahogada. Era en vano. De pronto, las monjas, cada una de ellas, levantaron sus manos, mostrando unas afiladas garras, como si fueran de gárgolas o lobos, y comenzaron a rasgar con fuerza la vestimenta de la niña, hasta dejarla sin nada que pudiera cubrirla. Ella lloraba al paso que su ropa era arrancada, y como las garras traspasaban su piel. Sentía dolorosamente esas uñas afiladas en mi carne, por el vientre y la espalda. Era una sensación desagradable. Pero todo se intensificó cuando una figura, emergiendo de la oscuridad, le mostró que podía ser aún peor. Era una persona obesa, pero no fuera de lo normal. Tenía guantes, que parecían ser pezuñas de cerdo, pero no eran suyas. Y su máscara era la misma deformidad que tenía el padre en el confesionario. Estaba desnudo y toda su parte baja estaba cubierta de negro, como si fuera suciedad, espesa y mucosa. Daba demasiado asco que la niña vomitó dentro de la soga que estaba en su boca amordazándola. Parte de la saliva con trozos de comida se derramó por su barbilla, mezclándose en el suelo con las gotas de sangre que derramaron sus heridas. El cerdo disfrazado se acercó a la niña, sin retirarse su máscara y mirando delicadamente a la pequeña. Posterior a ello, comenzó a jugar con ella, juego que no quiero recordar, pues sus cicatrices me siguen atormentando aún a día de hoy. Sentí como aquella cosa estaba dentro de mí, y sin poderme mover, solo lloraba, doliendo cada paso por mi cuerpo de aquella criatura inhumana, que no era más que un monstruo. Tras dejarme de lado como un juguete, el padre se alejó de la niña, quien no quería sufrir más, pero faltaba algo. Las monjas retiraron la atadura que tenía colgada a la pequeña, y en el suelo, comenzaron a golpearla repetidas veces en el estómago, con sus zapatillas y con los palas. Esto dolía como el infierno y la pequeña no sabía por qué debía pasar por esto. Su cuerpo no resistía más y entonces, sucedió. Manchó el suelo de aquella habitación con su orina y su excremento. Los trozos de mierda sólidos junto al caldo de orina y diarrea desprendieron un hedor fétido que no hizo sino hacer sentir más sucia a aquella pequeña, que no podría estar más que arrepentida de haber intentado buscar algo de fe o esperanza en aquella capilla. Pero el final de todo, el final del ritual iba a ser especial. Las monjas, del exterior, que la pequeña vio de reojo, trajeron algo que estaba cubierto por una enorme sábana. Al ponerlo frente a la niña y retirarla, lo que vio no supo cómo describirlo. Pusieron atención a la muñeca que en toda esta historia estuvo ahí. Es la representación más cercana que tengo de cómo aquella niña vio el cadáver de su madre, petrificado, con varillas en sus manos y piernas para que no perdieran la postura. Esta oscilaba en un tubo, de forma constante, sin detenerse. El padre, pidiéndole a las monjas que retiraran las ataduras de la niña, para que pudiera moverse, dijo, retirándose la máscara del cerdo y las pezuñas. Este es el final del rito. Pasaste por las 3 últimas cosas importantes para ser amiga, amante y fiel sirviente de la fe. La desesperanza de recuperar tu dignidad, la pérdida de tu cuerpo como hogar, y la ruptura del pilar que te sostenía. No hay nadie más aquí que nosotros, quienes deseamos que encuentres tu lugar aquí y en el mundo. No se necesita gente buena creyendo en Dios. Solo se necesita gente que sea capaz de sacrificar todo por su fe. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.